Queridos amigos, ¿alguna vez han sentido que levantar el brazo para ponerse una camisa, girar durante el sueño o simplemente alcanzar un objeto en una estantería se convierte en una tarea difícil cuando llegamos a cierta edad? Esos movimientos que antes eran pequeños y automáticos pueden convertirse en verdaderos obstáculos cotidianos. Pero, ¿es esto realmente algo inevitable del envejecimiento? ¿O es simplemente una señal de nuestro cuerpo pidiendo un poco más de atención? Hoy quiero compartir con ustedes una historia verdaderamente inspiradora de la señora Isabel Muñoz, de 76 años, que vive en la ciudad de Valencia, España. Una mujer que casi había renunciado por completo a la idea de moverse libremente, pero que en solo 5 días, gracias a un aceite casero muy sencillo preparado en su pequeña cocina, recuperó la ligereza en sus hombros y, con ello, la confianza en su propio cuerpo. Si convives con un dolor constante o simplemente deseas cuidar tus hombros de forma natural, suave y eficaz, quédate conmigo. Esta historia podría ser un nuevo comienzo para ti. 1. La historia de Doña Isabel y el cambio en solo 5 días. Isabel Muñoz, de 76 años, vive con su hija y 2 nietos pequeños en un antiguo piso del barrio El Cabanyal, en la ciudad de Valencia, durante muchos años. Fue la mujer de la cocina, del ganchillo, del cuidado diario con sus manos hábiles y la espalda siempre recta. Pero una mañana al comienzo del invierno, no pudo alargar el brazo para alcanzar la toalla, colgada en el perchero. Un dolor persistente en el hombro izquierdo se extendía hacia el brazo. Le quitaba el sueño noche tras noche. Le impedía vestirse sola, e incluso la obligaba a permanecer inmóvil durante las comidas familiares porque no lograba levantar el brazo. Cada día que pasaba sentía que perdía un poco de autonomía, un poco de alegría. Intentó de todo, desde analgésicos, parches calientes, fisioterapia, hasta los comprimidos que el médico le recetó junto con el típico consejo de que a cierta edad solo se puede aguantar y disminuir la actividad. Hasta que una tarde, mientras se frotaba el hombro con desesperación en el balcón, su vecina y amiga de toda la vida, Lucía de Palma, se le acercó en silencio. Lucía, de 78 años, había sido enfermera en un pequeño ambulatorio, y se inclinó para susurrarle: «Conozco un remedio que mi abuela preparaba para mi abuelo después de la guerra. Solo necesitas aceite de oliva, un poco de romero y jengibre fresco». Al principio, Isabel solo sonrió con escepticismo, pero sin nada que perder. Esa misma noche calentó una pequeña mezcla de aceite en una vieja olla de barro. El aroma cálido del romero llenó la cocina, evocando recuerdos lejanos. Se aplicó suavemente el aceite en el hombro antes de dormir. No esperaba nada, solo probaba por probar. El primer día, Isabel durmió de un tirón hasta la mañana siguiente. Sin despertarse como de costumbre en plena noche, el hombro aún estaba rígido, pero el dolor punzante había disminuido claramente. No dijo nada a nadie, simplemente repitió el ritual la noche del segundo día. El segundo día, al ponerse un jersey, se dio cuenta de que no necesitaba la ayuda de su hija. Un gesto pequeño, pero que le iluminó los ojos como si rejuveneciera. Continuó masajeándose el hombro después de la cena, esta vez haciendo pequeños círculos como le había indicado Lucía. El tercer día, cocinó personalmente una paella para toda la familia. Al remover el arroz, levantó la pesada cazuela sin fruncir el ceño como solía hacerlo. Nadie lo notó, pero para Isabel fue una victoria silenciosa. El cuarto día, con una mañana soleada, se puso un abrigo y salió a caminar. Nadie la invitó ni la animó, simplemente sintió su cuerpo más ligero, como si la neblina del dolor se disipara poco a poco de su cuello y hombros. El quinto día, después del baño, se paró frente al espejo, tomó un peine y se peinó.
un gesto simple que no había logrado hacer en los últimos 2 años. Al verse en el espejo, con los hombros rectos, sin caerse hacia un lado, Isabel rompió en llanto como una niña, no de dolor, sino de alegría. Y fue esa misma mañana cuando escribió con cuidado la receta del aceite en un papel. Lo guardó en su viejo cuaderno y lo dejó sobre la mesa del salón. Si mi hija o alguien pregunta, dijo, diles que mamá ha recuperado sus hombros, gracias a algo tan sencillo y constante como ella misma. 2. Descifrando las causas del dolor de hombros en la vejez, lo que muchos malinterpretan. El 6º día. Cuando el dolor ya se había alejado como un recuerdo lejano, doña Isabel empezó a preguntarse, ¿por qué nadie me había dicho antes que el dolor de hombros podía mejorar tanto? Esa pregunta la impulsó a regresar al centro de salud de siempre, pero esta vez no fue para pedir más medicación, sino para comprender mejor cuál era la verdadera causa detrás del dolor que la había acompañado durante tantos años. La doctora Elena, encargada de geriatría en el centro médico cercano, la recibió con un apretón de mano suave. Al escuchar el relato de Isabel sobre su recuperación en solo 5 días, no se sorprendió. Al contrario, asintió con la cabeza y comenzó a explicar. No todo dolor proviene de la edad, dijo Elena. A menudo confundimos el envejecimiento con la impotencia, cuando en realidad, gran parte del dolor se debe a daños acumulativos que no percibimos. Según la doctora, hay al menos 5 causas comunes que explican el dolor persistente de hombros en personas mayores. La primera es el movimiento repetitivo en las tareas cotidianas, especialmente en quienes suelen lavar, cargar objetos o cocinar. Acciones aparentemente simples como estirar el brazo para tomar una taza, llevar una bolsa del mercado o levantar una olla de paella todos los días provocan inflamaciones crónicas en los tendones que rodean la articulación del hombro. La segunda causa es el desgaste del cartílago y la pérdida de líquido sinovial, lo que genera fricción entre los huesos de la articulación, causando punzadas dolorosas o sonidos de crujido al mover el brazo. Luego está la debilidad de los tendones, especialmente en personas con poca actividad física durante largo tiempo, cuando los tendones están débiles. Incluso un golpe leve puede desencadenar una tendinitis en el hombro, acompañada de rigidez. Otra causa común es la postura incorrecta al dormir, como acostarse de lado durante muchas horas o usar una almohada demasiado alta. Esto genera presión constante en el hombro sin permitir su relajación. Por último, Elena señaló un factor poco mencionado, el estrés emocional. Cada vez que sentimos ansiedad o preocupación, el cuerpo reacciona con una tensión muscular, sobre todo en cuello y hombros. Si esta situación se prolonga, los hombros permanecen en un estado de contracción constante, provocando dolor aunque no haya una lesión aparente. Lo importante es que estas causas pueden ser tratadas si la persona entiende bien su origen, en lugar de asumir que es cosa de la edad. Isabel, sonrió la doctora. No necesitas rejuvenecer para dejar de sentir dolor. Solo necesitas comprender bien tu cuerpo y cuidarlo con atención. Y esa es precisamente la razón por la cual el masaje con aceite casero de Isabel pudo funcionar. No se trata de un milagro, sino de una solución que actúa directamente sobre los puntos débiles del hombro, relaja los músculos y tendones, mejora la circulación, reduce la inflamación desde el exterior y no causa más daño. Es como regar las raíces de un árbol seco en el lugar correcto, pensó Isabel con una sonrisa al salir del consultorio aquella mañana. La historia del dolor de hombros en la vejez no es, en realidad, una sentencia definitiva. Es más bien un mensaje que el cuerpo nos envía, y si aprendemos a escucharlo con cuidado, en vez de luchar contra él, la recuperación llegará de forma natural, como la luz que entra cada mañana. 3. Aceite casero. Ingredientes, propiedades y cómo prepararlo. Después de comprender la raíz de su dolor,
Doña Isabel sintió como si hubiera desatado un gran nudo en su mente. Pero lo que más la entusiasmaba no era solo ese alivio, sino el hecho de que su recuperación se había logrado gracias a algo muy simple, un aceite casero preparado con ingredientes comunes de su cocina. No fue una pastilla costosa, ni una terapia física complicada, sino una mezcla suave, cálida y con un aroma herbal profundamente familiar. La receta que recibió de Lucía era muy fácil de recordar, pero Isabel la escribió con cuidado en su cuaderno, como si fuera una fórmula ancestral valiosa. Los ingredientes eran solo 5, pero cada uno tenía una misión específica: desinflamar, mejorar la circulación, calmar el dolor y recuperar la función del hombro. El primer ingrediente es 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. No se trata de aceite común para cocinar, sino del aceite prensado en frío y sin refinar, conocido como uno de los antiinflamatorios naturales más potentes gracias al oleocantal, un compuesto que fue mencionado por la Universidad de Harvard en sus estudios sobre el dolor crónico. El aceite de oliva no solo nutre la piel, sino que también penetra profundamente en los músculos y tejidos conectivos, llevando nutrientes donde más se necesitan sin causar irritación. El segundo ingrediente es 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, una especia habitual que encierra el poder de la curcumina, una sustancia comprobada por su eficacia en la reducción de la inflamación y la regeneración de tejidos dañados. Al combinarse con el aceite de oliva, la curcumina se activa y se absorbe mejor a través de la piel, alcanzando zonas inflamadas alrededor de la articulación del hombro. El tercer ingrediente es una ramita de romero fresco, o, en su defecto, 1 cucharada de romero seco. El romero estimula la circulación, calienta las zonas musculares contraídas y aumenta el flujo sanguíneo en los tendones afectados. Al calentarse, su aroma proporciona un efecto relajante para la mente, algo especialmente valioso en personas mayores. El cuarto ingrediente es una rodaja fina de jengibre fresco, que libera sus aceites esenciales al entrar en contacto con el calor. El jengibre genera un leve calor terapéutico, ayudando a relajar los músculos y aliviar el dolor de forma natural. Además, su calor suave mejora la absorción de los demás nutrientes a través de la piel. Por último, Isabel añadía 5 gotas de aceite esencial de eucalipto. Este elemento aportaba un efecto refrescante, reducía la hinchazón, actuaba como antiséptico y era especialmente útil en casos donde el hombro presentaba inflamación o enrojecimiento leve. El eucalipto también ofrecía un aroma agradable que ayudaba a mejorar el sueño, algo que Isabel había perdido durante años. Todos los ingredientes se calentaban al baño María durante 15 minutos a fuego lento, sin llegar a hervir, para liberar sus propiedades de forma gradual, una vez finalizada la cocción. Isabel tapaba la mezcla, la dejaba enfriar completamente y luego colaba el líquido para separar el aceite de los restos sólidos. El resultado se almacenaba en un frasco de vidrio oscuro, colocado en un lugar seco y alejado de la luz directa del sol. Con este método, el aceite podía conservarse hasta 2 semanas si se almacenaba correctamente. Antes de aplicar el aceite, Isabel siempre probaba una pequeña cantidad en su muñeca para asegurarse de que no tuviera reacción alérgica. Nunca lo usaba sobre piel con heridas abiertas o irritaciones visibles. Esa precaución constante le dio más confianza en su proceso de autocuidado responsable y saludable. Lo más sorprendente no estaba en los ingredientes, sino en la forma en que todos actuaban en armonía para restablecer el equilibrio del hombro. Cada noche, al aplicar una fina capa de aceite sobre su piel, Isabel sentía cómo la rigidez se deshacía lentamente, como si un bloque de hielo guardado por años finalmente se estuviera derritiendo. Ya no temía alzar los brazos, ni esperaba a que una pastilla hiciera efecto, ni dependía de nadie más, solo de sí misma y de aquel pequeño frasco color ámbar. 4. Cómo masajear con el aceite casero y evolución de las sensaciones día a día.
Aquella noche, después de preparar su segundo frasco de aceite, doña Isabel dedicó más tiempo al cuidado de sus hombros. No se trataba solo de aplicar el aceite, sino de crear un pequeño ritual de conexión con su cuerpo, de escuchar cada movimiento, cada respiración. Fue entonces cuando incorporó un paso esencial a su rutina, el masaje. Después de ducharse, cuando la piel aún estaba ligeramente húmeda y los poros abiertos, vertía unas gotas del aceite en la palma de su mano. Lo frotaba suavemente para calentarlo, y luego colocaba la mano sobre el hombro que necesitaba sanar. El primer movimiento siempre era circular, pequeño y delicado, desde el cuello hacia afuera, con un ritmo lento y constante, sin aplicar presión fuerte, sin causar dolor. Solo dejaba que su palma deslizara sobre la piel, como una caricia de consuelo para una parte del cuerpo olvidada por tanto tiempo. Luego usaba los dedos para deslizar desde el hombro hacia el pecho, siguiendo la dirección de la gravedad, como una forma de estimular la circulación sanguínea. Cada sesión duraba unos 5 minutos, suficiente para que los principios activos penetraran, suficiente para que el corazón de Isabel se aquietara tras el trajín del día. Esa misma noche, sintió una calidez que se extendía desde el hombro hasta la nuca. El dolor punzante que solía despertarla en medio de la noche no apareció. Durmió de un tirón hasta la mañana, sin sueños, sin vueltas. «Debe ser el aceite», susurró al despertar, con la mano todavía reposando suavemente sobre su hombro. Al segundo día, tras el masaje, notó algo sorprendente: la articulación estaba menos rígida. Al peinar a su nieta, Isabel levantó el brazo sin sentir que llevaba una piedra encima. El movimiento seguía siendo lento, pero ya no era torpe ni forzado. Al tercer día, intentó alzar más el brazo, esta vez para alcanzar un frasco de especias en el estante alto de la cocina. Antes, esa acción siempre venía acompañada del temor a un pinchazo de dolor o a un espasmo. Pero esta vez, lo hizo con naturalidad, como si su cuerpo recordara una capacidad olvidada por la tarde. Al salir a caminar, Isabel ya no necesitó que su hija la acompañara. El cuarto día, más allá del bienestar físico, notó que su estado de ánimo también había cambiado. Ya no veía tristeza en su reflejo. Se maquilló ligeramente, se colocó una pequeña pinza en el cabello y le dijo a su nieta que quería ir a la panadería de la esquina, ese lugar que solía visitar cada fin de semana, pero del que se había alejado durante un año por miedo al dolor. El quinto día, mientras barría suavemente la mesa después del almuerzo, se detuvo, giró el torso hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y comprendió algo importante: ya no había movimiento que causara dolor. Todo fluía con una ligereza que parecía desmentir los años de rigidez. No hubo celebración, ni gritos de alegría. Solo una suave sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa de una mujer que acaba de recuperar algo que creía perdido para siempre. Desde entonces, el masaje no fue solo un apoyo para la recuperación, sino un momento de diálogo con su cuerpo, lleno de paciencia y ternura. Isabel entendía que la sanación no llegaba de una noche milagrosa, sino de una repetición cargada de cariño. Al igual que el aceite, compuesto de ingredientes sencillos, pero combinados con sabiduría, era capaz de curar aquello que la medicina, a veces, no alcanzaba. Cada vez que doña Isabel recordaba esos 5 días, no podía evitar exclamar: «Jamás creí que un cambio pudiera llegar tan rápido, y mucho menos desde mi propia cocina». Pero en realidad, lo más importante no fue solo que el dolor desapareciera, sino que volvió a sentirse dueña de su cuerpo. Después de tantos años de haberlo entregado al miedo y a la impotencia, la suavidad recuperada de sus hombros le trajo un regalo aún más valioso que la movilidad: la confianza.
Ya no necesitaba esperar a que alguien la ayudara a ponerse el abrigo, ni se sentía incómoda al abrazar a sus nietos o alcanzar un libro en lo alto del estante. Esos gestos simples, que para otros pueden pasar desapercibidos, son para los mayores señales claras de autonomía y dignidad. Isabel comprendía que no hay alegría más profunda que la de poder hacer, con sus propias manos, las pequeñas cosas del día a día. Su historia pronto se difundió por el barrio de El Cabañal. Una semana después, recibió una carta manuscrita de don Carlos, un viejo amigo de Zaragoza. En la carta contaba que también había sufrido dolores en el hombro durante 2 años, al punto de no atreverse a cargar a su nieto por miedo a dejarlo caer. Al conocer la receta del aceite casero de doña Isabel, decidió probarla. Y justo al 5.º día, escribió: «Esta mañana cargué a mi nieto sin fruncir el ceño». Él se rió. Y yo también, no porque ya no doliera, sino porque sentí que había vuelto a ser verdaderamente su abuelo. Otra carta llegó de doña Mercedes, de 79 años, desde Toledo. Relató que en la 4ª noche después de aplicar el aceite, durmió de corrido hasta el amanecer, sin despertarse en medio de la noche, su primer sueño completo en casi 3 años. No hubo magia, dijo. Solo paciencia, comprensión del cuerpo y un poco de fe en las cosas sencillas. Estas historias hicieron que Isabel comprendiera que tal vez lo que realmente necesitamos, las personas mayores, no está en una receta médica ni en un consultorio, sino justo en nuestra cocina, allí donde cocinamos para nuestros seres queridos, donde cuidamos con esmero cada frasco de especias, la recuperación, a veces. Comienza con un pequeño frasco de aceite y el valor de atreverse a intentar. Si has llegado hasta aquí, quizás tú también estás cargando con un dolor persistente, no solo en el hombro, sino tal vez en la espalda, en la rodilla, o incluso en la sensación de haber perdido el control de tu vida. Intenta algo pequeño. Hoy mismo, prepárate tu propio aceite, masajea con suavidad esa parte del cuerpo que pide ayuda. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo con un corazón sin prisas. Si crees que la historia de doña Isabel tiene valor, compártela. Tal vez alguien más, como tú, también tenga la oportunidad de sanar. Y quién sabe, quizá después de 5 días, tú también sonrías, no porque todo haya desaparecido, sino porque sabrás que todavía puedes cambiar, sin importar la edad que tengas.